La frase Canadá está a punto de desaparecer sumió al mundo entero en un shock gigantesco. ¿Qué había sucedido exactamente? Un país inmenso con 40 millones de habitantes y la segunda extensión territorial más grande del planeta, Canadá, de repente bajó su propia bandera e izó la de otra nación. Esa bandera no era la de las barras y estrellas ni la de la Unión Europea, sino la rojigualda de España, proveniente de la península ibérica. En medio de la tormenta desatada por el incidente de Groenlandia, la situación mundial se tambaleaba violentamente. La innegable expansión territorial de los Estados Unidos, el silencio colectivo de Europa, y la elección final de Canadá. ¿Cómo fue que todo esto confluyó para que Canadá decidiera unirse a España? La verdad oculta tras esto era completamente diferente al orden mundial que conocíamos. A continuación, les desvelaremos esta asombrosa historia. El día que la bandera de las barras y estrellas ondeó sobre Nuuk, la capital de Groenlandia, se convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, CSN, en la oficina del primer ministro de Canadá. En una sala de conferencias herméticamente sellada, 3 pisos bajo tierra en la colina del Parlamento en Ottawa, se reunieron más de 20 altos funcionarios. Los rostros de todos reflejaban una gravedad sin precedentes. El asesor de Seguridad Nacional, quien presidía la reunión, rompió el pesado silencio. Señoras y señores, el peor escenario que habíamos anticipado se está materializando. En la gran pantalla aparecieron imágenes de noticias. CNN, BBC, Reuters. Todos los medios del mundo cubrían la misma escena. La bandera danesa descendía lentamente en Nuuk, y en su lugar, ascendía la bandera de las barras y estrellas de Estados Unidos. El presidente Trump ya ha mencionado en múltiples ocasiones públicas que Canadá debería ser el estado número 51 de Estados Unidos. Al principio, sonaba a broma, dijo el asesor con voz cargada de preocupación, pero miren Groenlandia, damas y caballeros. Claramente, no es una broma. El subsecretario de Defensa desplegó un documento y añadió, esto no es una simple adquisición territorial, es el comienzo de una nueva era, una era donde la fuerza prevalece sobre la justicia. El ambiente en la sala se congeló. Todos entendieron tácitamente que Canadá era el siguiente objetivo. Un joven asistente se levantó de su asiento. ¿Han visto las redes sociales, señores? Esta es la publicación que el presidente Trump hizo hace 3 días en su cuenta de Truth Social. En la pantalla apareció una imagen, un mapa de Canadá cubierto por una gigantesca bandera estadounidense. Debajo, una leyenda corta, Make Canada Great Again. La publicación superó los 30 millones de visualizaciones y más de 100.000 comentarios. El verdadero problema es que la tasa de apoyo en la opinión pública estadounidense ha superado el 60%. Ese día, Canadá se dio cuenta por primera vez de cuán débil era su propia bandera. La reunión se prolongó hasta altas horas de la noche. Se examinaron todas las posibles opciones de respuesta. Una protesta diplomática sería inútil, a Estados Unidos ya no le importaba la comunidad internacional. Una sanción económica era impensable. El 75% de la economía canadiense dependía del comercio con Estados Unidos, lo que equivaldría a un suicidio económico. ¿Y la confrontación militar?, preguntó un asesor de origen militar, exponiendo la dura realidad con voz gélida. Las tropas activas de Canadá son unas 67.000. El ejército estadounidense tiene 1.3 millones. Tenemos 77 cazas. Estados Unidos más de 1.300. Tenemos 82 tanques. Estados Unidos más de 6.000. ¿Y la frontera?, preguntó a alguien. Se extiende 6.416 kilómetros, la más larga sin vigilancia del mundo. Sin muros, sin minas, casi sin puestos de control. Si las unidades blindadas estadounidenses avanzan a toda velocidad, Toronto, Montreal y Vancouver caerán en 2 días. ¿Guerra de guerrillas? Teóricamente es posible, nuestro territorio es vasto, hizo una pausa el asesor. ¿Pero el pueblo nos apoyará? ¿Cuántos jóvenes estarán dispuestos a salir a la calle a resistir cuando se emita una orden de movilización? Somos un país que no ha experimentado una guerra en más de 70 años, mientras que Estados Unidos ha estado en guerra durante los últimos 30. Una profunda desesperación envolvió la sala. ¿Entonces qué podemos hacer?, preguntó el secretario principal de la oficina del primer ministro, con un ligero temblor en la voz. ¿Rendirse? ¿Convertirnos tranquilamente en el estado 51 de Estados Unidos? Nadie pudo responder. La reunión terminó sin conclusión.
Los funcionarios se fueron a casa con el corazón apesadumbrado, pero esa noche, nadie pudo conciliar el sueño. Todos los canales de noticias de Canadá estaban inundados con el mismo tema. ¿Será Canadá el próximo objetivo? ¿Hasta dónde llegará la ambición territorial de Trump? La preocupación creció entre los ciudadanos canadienses. Se mencionó la posibilidad de una movilización, y lo más impactante fue el resultado de una encuesta realizada por medios locales canadienses. Si Estados Unidos propone la anexión, ¿cuál es su elección? A favor, 38%. En contra, 42%. No sabe, 20%. Era increíble que casi el 40% de los canadienses estuviera a favor de unirse a Estados Unidos. Consideraban que era mejor vivir cómodamente como estadounidenses que arriesgarse a luchar. A la mañana siguiente, el Consejo de Seguridad Nacional convocó una nueva reunión de emergencia. Reunión inmediata. La situación ha empeorado. La pantalla de la sala de conferencias mostraba un nuevo tuit de Trump, un mapa de Canadá fusionado con Estados Unidos, la frontera entre los dos países completamente borrada. El director de Asuntos Exteriores informó con voz tensa: hemos recibido un acercamiento no oficial de la Casa Blanca. Aunque sin detalles concretos, insinúan que desean discutir una nueva fase en las relaciones bilaterales. Alguien murmuró con sorna: ¿no es esa una forma elegante de decir absorción y anexión? ¿Y si nos negamos?, preguntó el subsecretario de Defensa. Comenzarán las sanciones económicas. La suspensión de acuerdos comerciales, aranceles punitivos. Seguirá la presión militar. El ejército estadounidense realizará ejercicios militares indefinidamente y se reunirá continuamente en la frontera. Las infiltraciones. Simplemente no tenemos forma de detenerlos. La sala de conferencias cayó de nuevo en el silencio. En ese momento, un funcionario de nivel medio responsable de la estrategia de seguridad exterior habló con cautela: ¿qué pasa con el Reino Unido? Seguimos siendo un miembro de la Commonwealth. Nuestro jefe de Estado es nominalmente el rey de Inglaterra. El asesor de seguridad nacional esbozó una sonrisa amarga. ¿Qué puede decirle el Reino Unido a Estados Unidos? Desde el Brexit, la economía, la defensa y la diplomacia británicas dependen de Estados Unidos en todos los aspectos. En el incidente de Groenlandia, el Reino Unido guardó silencio. ¿Y la Unión Europea? Alemania, Francia. Están demasiado ocupados con sus propios problemas. Rusia, la crisis energética, la crisis migratoria del sur. Ningún país enfrentará a Estados Unidos por Canadá. La desesperación se extendió por la sala. Un joven asistente preguntó temblando: ¿así que realmente nos convertiremos en un Estado estadounidense? ¿40 millones de canadienses se convertirán en ciudadanos estadounidenses de la noche a la mañana? Nadie respondió. Canadá comprendió ese día que, aunque era un Estado soberano, nadie vendría a protegerlo. Aunque era una democracia, no podía decidir su propio destino. Aunque era un país avanzado, el avance sin poder no era más que un cordero bien alimentado. Una semana después, la delegación canadiense, aferrándose a una última esperanza, abordó un vuelo con destino a Europa. Visitarían Bruselas, París, Londres, buscando ayuda en la sede de la OTAN y en los principales aliados. Aunque oficialmente se trataba de consultas rutinarias, todos sabían que era un viaje de súplica. La primera parada fue la sede de la OTAN en Bruselas. En la sala de conferencias, representantes de más de 20 pascalises miembros se reunieron. El jefe de la delegación canadiense fue directo: Canadá se enfrenta a una amenaza real a su soberanía. La presión de Estados Unidos aumenta día a día. Nuestra gente vive con miedo. Como aliados de la OTAN, necesitamos su apoyo. Hubo un silencio. El representante alemán fue el primero en hablar: entendemos completamente la preocupación de Canadá. Pero la realidad es que Estados Unidos es el aliado central de la OTAN. Quizás podamos desempeñar un papel de mediador entre Estados Unidos y Canadá. ¿Mediador?, interrumpió el subsecretario de Defensa canadiense, incapaz de contenerse. No necesitamos mediación. Un país está intentando tragarse a otro. Esto es una flagrante violación de la soberanía. Aún así, ¿qué podemos hacer?, preguntó el representante francés con calma. ¿Enviar tropas? ¿Enfrentarnos al ejército estadounidense? Las fuerzas europeas ya están estiradas debido al problema de Rusia. Al menos sanciones económicas. ¿Puede imaginarse una economía europea sin Estados Unidos? Más del 40% de nuestras exportaciones dependen del mercado estadounidense.
Eso sería un suicidio, respondió el representante alemán, sacudiendo la cabeza. En ese momento, la delegación canadiense entendió que no podían contar con Europa. Después de la reunión, se encontraron con el representante británico en el pasillo. Miró a su alrededor y susurró: les diré la verdad, estamos en la misma situación. Después del Brexit, solo podemos seguir la línea de Estados Unidos. La reina es nominalmente la jefa de Estado de Canadá, pero eso es solo simbólico. No tenemos poder real para proteger a Canadá. Lo más realista es negociar el mejor acuerdo posible. Incluso si se convierte en el Estado 51 de Estados Unidos, luchen por mantener la autonomía. La experiencia en París fue aún más cruda. En el Elíseo, un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores francés dijo: no tienen Quebec. Quebec es una región francófona, parte del círculo cultural francés. Si Canadá realmente se enfrenta a una crisis, al menos a Quebec podemos ofrecerle protección. Podemos otorgar la ciudadanía francesa a los residentes de Quebec y, si es necesario, aceptarlos como inmigrantes. La delegación canadiense sintió una mezcla de absurdo y furia. ¿Sugiere que dividamos Canadá? No dividir, sino proteger el patrimonio cultural francés. Las otras regiones, bueno, tendrán que encontrar su propio camino, dijo el funcionario, encogiéndose de hombros. Canadá finalmente despertó a la realidad. La supuesta unidad europea era una palabra vacía. Cuando llegó la crisis, cada uno se defendió a sí mismo. De vuelta en el hotel, se celebró una videoconferencia de emergencia. En la pantalla, el rostro del primer ministro en Ottawa estaba demacrado. ¿Cuál fue la respuesta de Europa? Desesperanzadora, respondió el jefe de la delegación con franqueza. La OTAN solo quiere mediar. El Reino Unido es impotente. Francia solo piensa en Quebec. Alemania solo tiene la economía en mente. Entonces, ¿en qué podemos confiar? Preguntó un asistente casi desesperado. La sala se sumió de nuevo en el silencio. Entonces, un joven analista levantó la mano con cautela. ¿Podríamos considerar otras opciones? ¿Otras opciones? Sí. Excluyendo a Estados Unidos, ¿qué democracias con gran fuerza militar hay? Rusia, China. Se burló alguien. Eso sería ir de la boca del tigre a la guarida del lobo. No me refiero a ellos. Me refiero a una democracia real, con una fuerza militar probada en combate y una fuerte capacidad de producción de defensa autónoma. El analista abrió su computadora portátil. En la pantalla apareció una lista. Reino Unido, buena fuerza militar, pero fuertemente dependiente de EU. Francia, buena fuerza militar, pero poco fiable. Alemania, solo poder económico, fuerza militar débil. Japón, restringido por su constitución pacifista. La última línea era un nombre inesperado. España. ¿España? Se rió alguien. ¿Cree que esa nación europea tiene la capacidad de ayudar a Canadá? Miren los datos, dijo el analista con calma. El presupuesto de defensa de España supera los 20.000 millones de euros. En proporción al PIB, es el doble que el nuestro. Su industria de defensa es altamente autónoma. En los últimos años, sus exportaciones de armas han sido notables. Sus cazas cazabombardero del Quijote, sus blindados Leopardo y su capacidad de construcción naval han demostrado una calidad inigualable. Más importante aún, sus misiles de defensa costera, como el misil de la Reconquista, son considerados de los mejores del mundo. Muchos países de Oriente Medio y el sudeste asiático están expresando gran interés en el armamento español. La sala de conferencias se quedó en silencio. El analista continuó. Países como Noruega, Estonia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que históricamente solo compraban armas europeas y estadounidenses, ahora también están considerando la opción española. ¿Por qué? Porque el rendimiento está probado, el precio es razonable y, lo más importante, la velocidad de entrega es rápida. La eficiencia de producción de España es asombrosa. Se dice que, si entra en modo de guerra, la capacidad de producción puede triplicarse. España se ha enfrentado a amenazas geopolíticas constantes en sus territorios de ultramar, y ha estado en un estado de alta alerta durante décadas. Por lo tanto, nunca se han permitido el menor descuido en defensa. El ejército activo de España es de unas 120.000 personas, las reservas militares superan los 400.000, tienen más de 300 cazas y más de 300 tanques de batalla principales.
Además, enfatizó el analista, tienen una gran experiencia en el combate de baja intensidad en el norte de África y en operaciones de la OTAN. Su ejército es un ejército genuinamente preparado para la guerra. Pero, ¿por qué España nos ayudaría?, preguntó con recelo el subsecretario de Defensa. ¿Qué podemos darles a cambio? No tenemos dinero y nuestra tecnología no es particularmente sobresaliente. Tenemos recursos, respondió el analista. Canadá es una potencia en recursos, petróleo, gas natural, mineral de hierro, tierras raras. España no tiene casi ningún recurso natural, dependen completamente de las importaciones. Si podemos ofrecer un acuerdo de suministro de recursos a largo plazo, será una propuesta extremadamente atractiva para ellos. El jefe de la delegación se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. La propuesta es interesante, pero, ¿se atrevería España a desafiar a Estados Unidos? Las relaciones entre Estados Unidos y España son estrechas, pero también complejas. Por eso debemos ser informales, cuidadosos y tantear el terreno primero. La reunión concluyó. En sus habitaciones de hotel, los funcionarios canadienses comenzaron a buscar frenéticamente información sobre España, una nación que había pasado de la ruina de la posguerra a convertirse en una de las 20 economías más grandes del mundo, que, a pesar de su larga historia colonial, se había convertido en un faro de democracia y tecnología. Y un hecho crucial, era un país que, en su nueva etapa, no tenía un historial reciente de agresión o colonización. Un país que era fuerte, pero que no devoraba a los débiles. Esa noche, los funcionarios canadienses comenzaron a considerar por primera vez. Quizás la respuesta que hemos estado buscando esté aquí, un socio que no nos devore y que tampoco nos gobierne. 3 semanas después, se celebró otra reunión secreta de alto nivel en el Consejo de Seguridad Nacional de Canadá. El único punto de la agenda era la evaluación de la posibilidad de contacto con el Reino de España. Bien, comencemos, dijo el asesor de Seguridad Nacional, tomando un puntero láser. España. Nombre oficial, Reino de España. Población, 48 millones. Puesto 15 a nivel mundial. Pero, señores, lo que es más importante que estos números es esto. La pantalla cambió a un mapa mundial salpicado de muchos puntos rojos. Estos son clientes potenciales y existentes del armamento español: Polonia, República Checa, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Filipinas, y los puntos rojos siguen aumentando. Hace apenas unas décadas, España era un importador de armas, ahora es una potencia tecnológica de defensa que no puede ser ignorada a nivel mundial. ¿Cómo lo lograron? Debido a las amenazas geopolíticas, respondió un experto militar. España está en una posición estratégica compleja en el Mediterráneo y el Atlántico. Por lo tanto, no tuvo más remedio que hacer de la defensa la base de su supervivencia. Mantienen una defensa de alta calidad, un presupuesto de defensa con una alta proporción del PIB, lo que es más importante, comenzaron a fabricar sus propias armas. ¿Por qué fabricar por sí mismos? Porque no podían comprarlo todo, dijo el experto con una sonrisa amarga. Aunque Estados Unidos es el socio de seguridad más importante de España, siempre hay dudas y restricciones en la venta de armas de última generación, y la transferencia de tecnología es mínima. Por lo tanto, España tuvo que embarcarse en el camino del desarrollo autónomo. Sus cazas, vehículos blindados, patrulleras y misiles de defensa costera han sido probados en entornos de guerra real. Los sistemas de armas españolas quizás no sean los primeros a nivel mundial en datos individuales, pero están diseñados completamente para las necesidades de defensa de España y sus aliados estratégicos. Su integración y confiabilidad son extremadamente altas. Además, su precio es muy competitivo, alrededor del 60-70% de productos europeos y estadounidenses de la misma categoría. Lo más importante es la velocidad. Una vez realizado un pedido, pueden entregar en muy poco tiempo, mientras que las empresas de defensa europeas pueden tardar de 3 a 5 años. ¿Por qué puede España producir tan rápido? Porque su industria de defensa está en un estado de semiguerra. Este sistema, nacido para hacer frente a la crisis geopolítica, constituye ahora su ventaja competitiva inigualable en el mercado mundial de armas. El asesor de Seguridad Nacional pasó a la siguiente diapositiva. Pero señores, hay algo más importante. Miren la historia de España. En la pantalla apareció una línea de tiempo, periodos históricos, desde la conquista hasta la actualidad.
Durante los últimos 400 años, España ha sido una potencia que ha oscilado entre la grandeza y la decadencia, la colonización y la democratización. Pero, por encima de todo, el asesor enfatizó, la España democrática moderna ha buscado activamente dejar atrás su pasado imperial. Su enfoque ha sido la cooperación y el respeto mutuo. La posibilidad de que España nos trate como una colonia es nula. Su nuevo ADN político no lo permite. En cambio, Estados Unidos es diferente. Tomaron Hawái, Puerto Rico y ahora Groenlandia. ¿Cómo es la relación de España con Estados Unidos?, preguntó el director de Asuntos Exteriores. Si la relación es tan especial, ¿tiene España la capacidad de desafiar la voluntad de Estados Unidos? Esa es la clave, dijo un oficial de inteligencia, desplegando documentos. La relación entre Estados Unidos y España es sólida, pero ha habido cambios sutiles en los últimos años. Durante la administración Trump, la actitud hacia la cooperación militar se volvió más pragmática, pero también enfatizó la responsabilidad de España en su propia autodefensa. Como resultado, España comenzó a fortalecer la autonomía de su defensa, reduciendo la dependencia de Estados Unidos y construyendo su propia fuerza para disuadir a los enemigos. Por eso desarrollaron sus propios cazas de nueva generación e impulsaron la construcción naval nacional. España está lenta pero firmemente forjando su propio camino en defensa. Así que, ¿existe una posibilidad?, preguntó el subsecretario de Defensa. Sí, si nos acercamos con cautela, es posible, asintió el oficial de inteligencia. España también necesita recursos desesperadamente. Petróleo, gas natural, tierras raras, todo lo importan. Si Canadá puede ofrecer un contrato de suministro a largo plazo, será un incentivo irresistible para España. El jefe de la delegación se cruzó de brazos, pensativo. Pero debo ser honesto. ¿Tiene España la capacidad de defender a Canadá? ¿Pueden enfrentarse directamente al ejército estadounidense? El experto militar respondió con cautela, una confrontación militar directa es imposible, pero el mero hecho de que España anuncie su intervención es en sí mismo una gran presión sobre Estados Unidos. ¿Por qué? Porque España es un aliado clave de Estados Unidos en la estrategia del Mediterráneo y el Atlántico. Si Estados Unidos se enfrenta a España por Canadá, perderá una pieza fundamental. Además, la industria tecnológica estadounidense depende en gran medida de los semiconductores y la tecnología de defensa española de alta gama. Perder a España para anexar Canadá sería una pérdida estratégica enorme. Por lo tanto, el papel de España es un escudo estratégico. Totalmente correcto. Siempre que España anuncie la protección de Canadá, Estados Unidos no se atreverá a hacer movimientos precipitados, porque perderían demasiado diplomática y económicamente. Un rayo de esperanza comenzó a brillar en la sala. ¿Cómo debemos acercarnos? Primero, a través de canales no oficiales para tantear el terreno, dijo el director de Asuntos Exteriores. Contactar directamente con el Palacio de la Moncloa sería demasiado arriesgado. Si Estados Unidos lo descubre, todo se arruina. Debemos transmitir el mensaje cuidadosamente a través de canales civiles. ¿A través de quién? Contratistas de defensa, como Defensa Ibérica o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, bajo el pretexto de la adquisición de armas, establecer contacto. En las negociaciones, transmitir nuestra verdadera intención al más alto nivel. El asesor de Seguridad Nacional asintió. Muy bien, hagámoslo. Pero recuerden, señores, este asunto está clasificado como alto secreto. No se puede filtrar ni una sola palabra al exterior. Si Estados Unidos se entera, las consecuencias serán nefastas. Ese día, Canadá decidió depositar su última esperanza en España. 3 semanas después, en un rascacielos del Distrito de Negocios de Madrid, en la sala de conferencias de la cima de la empresa Defensa Ibérica, se estaba llevando a cabo una reunión secreta. La delegación canadiense se enfrentaba a los altos directivos de la empresa de defensa española. La agenda oficial era la consulta sobre la exportación del caza mejorado Quijote y el vehículo blindado Leopardo. Pero el ambiente en la sala era inusualmente grave. Agradecemos enormemente que se hayan tomado su valioso tiempo, comenzó el subsecretario de Defensa canadiense con cautela. Tenemos un gran interés en la tecnología de defensa de España. Nuestro plan inicial es de 200 vehículos blindados y un ala de unos 60 cazas. El subdirector general de Defensa Ibérica asintió. Esta escala es considerable. ¿Cuál es el cronograma de entrega deseado? Cuanto antes mejor. ¿Se puede entregar la totalidad en 2 años?
El subdirector hizo una pausa. El plazo es un poco apretado, pero no imposible. Solo que en términos de precio. El precio no es un problema, dijo el subsecretario canadiense con determinación. Incluso estamos dispuestos a pagar un precio más alto. Pero tenemos una condición. La sala se quedó en silencio al instante. Solicitamos una transferencia de tecnología y producción local. Esperamos establecer una línea de producción en Canadá, con técnicos españoles residentes para ayudar a capacitar a nuestro personal. El subdirector general levantó una ceja. Esto ya no es un simple contrato de venta de armas. Es casi el nivel de una alianza estratégica. Así es, dijo el subsecretario canadiense, mirando a su alrededor y bajando la voz. De hecho, lo que queremos no es solo la adquisición de armas. Queremos establecer una relación de cooperación más profunda con el gobierno español. ¿Qué tipo de nivel? El nivel de un pacto de defensa, dijo. Al instante, el aire de la sala se congeló. El subdirector general de Defensa Ibérica dijo con cautela, este nivel de tema ya no es algo que nuestra empresa pueda discutir. Esto debe ser decidido directamente por el Palacio de la Moncloa y el Ministerio de Defensa. Lo sabemos. Por eso necesitamos pedirles un favor. El subsecretario canadiense sacó un sobre. Por favor, transmitan este mensaje al más alto nivel de su país. Contiene todo, la situación actual de Canadá, lo que podemos ofrecer a España y lo que queremos. El subdirector general tomó el sobre y preguntó, ¿sabe Estados Unidos sobre esto? No. Y absolutamente no deben saberlo. ¿Y si lo saben? Canadá estará acabado. La reunión concluyó. 2 días después, en el despacho del ministro de Defensa en Madrid, se presentó un informe de emergencia. Altos funcionarios del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores se reunieron para revisar conjuntamente esta propuesta secreta de Canadá. ¿Es esto real?, preguntó el ministro de Defensa, dejando el documento. Ya lo hemos verificado, respondió el subsecretario de Asuntos Exteriores. Es, de hecho, una propuesta oficial del gobierno canadiense. Después del incidente de Groenlandia, la presión estadounidense los ha puesto al borde de una crisis de soberanía. Por eso nos piden ayuda. Esto no es una simple petición de ayuda. El subsecretario abrió el documento. Canadá propone firmar un tratado de defensa con nuestro país, y lo hace a espaldas de Estados Unidos. ¿Están locos?, gritó el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Qué creen que es la relación hispano-estadounidense? Si Estados Unidos se entera de esto, nosotros también estaremos acabados. Antes de eso, miren el contenido, intervino el director de Planificación Estratégica del Ministerio de Defensa. Las condiciones propuestas por Canadá son asombrosas. El documento pasó de mano en mano. Contrato de suministro de petróleo a largo plazo por 40 años. Contrato de suministro de gas natural a largo plazo por 50 años. Suministro ilimitado de mineral de hierro. Derechos de codesarrollo de tierras raras. Derechos de uso compartido de la ruta del Ártico. Se permite a España establecer bases militares en territorio canadiense. Esto es casi, murmuró un funcionario de Asuntos Exteriores, equivalente a entregar la soberanía. Canadá está poniendo una parte de su soberanía en nuestras manos. Y eso demuestra cuán desesperados están, dijo el subsecretario. Solo porque no pueden soportar la presión de Estados Unidos, nos extienden la mano. Pero, ¿tenemos la capacidad de aceptar?, preguntó el ministro de Defensa con cautela. Canadá es un país enorme con 40 millones de habitantes. El segundo territorio más grande del mundo. ¿Tenemos la capacidad de defenderlos? Defensa militar directa, imposible, respondió el jefe del Estado Mayor con franqueza. Nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea no pueden cruzar todo el Atlántico para ejecutar misiones. Pero podemos convertirnos en su escudo diplomático. ¿Qué quiere decir? El hecho de que nos aliemos con Canadá es en sí mismo una presión sobre Estados Unidos. España es el socio clave de Estados Unidos en Europa. Nuestras industrias de semiconductores y alta tecnología son necesarias para Estados Unidos. Si Estados Unidos nos pierde para anexar Canadá, será una gran pérdida para Estados Unidos. El subsecretario de Asuntos Exteriores asintió. Exacto. Además, los recursos de Canadá son cruciales para nosotros. Petróleo, gas natural, mineral de hierro, importamos casi todo, el suministro es inestable. Firmar un contrato a largo plazo con Canadá garantizaría fundamentalmente nuestra seguridad energética. Pero, ¿aceptará Estados Unidos esto?
Preguntó el jefe del Estado Mayor con preocupación. Esto sería apuñalar a Estados Unidos por la espalda. ¿Cómo reaccionará Trump? Por eso debemos ser cautelosos, dijo el director. Debemos informar inmediatamente al Palacio de la Moncloa y obtener el consentimiento del presidente. Todo el proceso debe realizarse bajo el máximo secreto. No podemos permitir que Estados Unidos se dé cuenta. Una semana después, en el Centro de Contingencia de Emergencia bajo el Palacio de la Moncloa, se celebró una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, CSN, presidida por el presidente. La propuesta canadiense fue catalogada como secreto de Estado del más alto nivel. ¿Todos han visto el documento?, preguntó el presidente, dejando los archivos. El secretario del CSN respondió: la propuesta de Canadá es seria. De hecho, se encuentran en un estado de extrema desesperación. Si aceptamos, ¿qué sucederá? La historia cambiará, dijo el ministro de Asuntos Exteriores con cautela. España se convertiría en la primera nación europea en tener una influencia sustancial en América del Norte. Y justo al lado de Estados Unidos. ¿No es el riesgo demasiado grande? El riesgo es grande, dijo el ministro de Defensa con franqueza. Pero la oportunidad también es inmensa. Seguridad energética, garantía de recursos, estatus internacional. Todo será completamente diferente. El presidente miró por la ventana, pensativo durante mucho tiempo. Respondan a Canadá. ¿Qué contenido? Rechazamos, dijo el presidente. Al instante, el aire de la sala se congeló. Señor presidente, pero la oportunidad. El presidente se giró y dijo: nuestra capacidad de proyección militar es limitada. También debemos priorizar nuestra relación con Estados Unidos. Quiero mucho ayudar a Canadá, pero en este momento, esto supera nuestras capacidades. El secretario del CSN bajó la cabeza. Sí, entiendo. Transmitiré formalmente la negativa a través de canales diplomáticos. Un mes después, Ottawa. El ambiente del Consejo de Seguridad Nacional canadiense era como el de una despedida. España se ha negado, informó el ministro de Asuntos Exteriores con voz grave. Dijeron que su capacidad de producción es limitada y que, considerando su relación con Estados Unidos, les resultaba difícil ayudar. Hubo un silencio sepulcral en la sala. ¿Entonces todo ha terminado?, preguntó alguien temblando. ¿Qué otras opciones tenemos? Nadie pudo responder. Justo en ese momento, el asesor de Seguridad Nacional habló lentamente. Solo queda un último método. Todos los ojos se posaron en él. Cometimos un error al pedirle a España que comprara nuestras armas. Cometimos un error al pedirle a España que nos protegiera. ¿Cuál es entonces la respuesta? El asesor respiró hondo y dijo una frase que conmocionó a todos: pedimos la anexión a España. La sala estalló en un clamor. Era como si un camarón intentara tragarse una ballena. Hacer de Canadá una parte de España. Nadie podía hablar. Era una propuesta que ni siquiera se habían atrevido a imaginar. ¿Anexión? ¿Qué quiere decir?, preguntó el subsecretario de Asuntos Exteriores con expresión absurda. Lo que dice textualmente, respondió el asesor de Seguridad Nacional con calma. Canadá se convierte en una región autónoma especial del Reino de España. En lugar de convertirnos en el Estado 51 de Estados Unidos, nos convertiremos en socios de España. Está loco. 40 millones de canadienses se convertirían en españoles de la noche a la mañana, dijo el secretario principal de la oficina del primer ministro, sacudiendo la cabeza. El pueblo nunca lo aceptará. Somos una nación independiente, una nación leal al rey del Reino Unido. ¿Cómo podemos convertirnos en parte de una nación europea? ¿Y convertirse en un estado de Estados Unidos es mejor? La voz del asesor se agudizó. Si nos convertimos en un estado estadounidense, el nombre de Canadá desaparecerá. Nuestra historia, cultura e identidad serán borradas. Pero si nos unimos a España, la situación es completamente diferente. Canadá sigue siendo Canadá. La sala se calmó. España es una nación con una cultura rica, pero un historial reciente de respeto, continuó el asesor. No intentarán gobernarnos. Por el contrario, nos respetarán como socios democráticos iguales. Socios iguales. Pero, ¿es esto realista?, preguntó el subsecretario de Defensa. ¿Aceptará España? Una nación de 48 millones de habitantes se anexa a 40 millones de personas y gestiona un país tan lejano al otro lado del Atlántico. Por eso debemos proponer algo que no puedan rechazar. El asesor sacó un nuevo documento.
Todos los recursos de Canadá, petróleo, gas natural, mineral de hierro, tierras raras, se proporcionan a España de forma casi gratuita. Además, todo el territorio canadiense puede servir como base de extensión estratégica para España. El derecho exclusivo de la ruta del Ártico también se otorga. Esto es traición, se dijo a sí mismo un funcionario. Sí, es traición, dijo el asesor con determinación. Pero es 100 veces mejor que ser devorado por Estados Unidos. España nos respetará, mientras que Estados Unidos simplemente nos digerirá. 3 días después, Palacio de la Moncloa, Madrid, el Consejo de Seguridad Nacional se reunió de nuevo. Esta vez, sobre la mesa estaba la nueva propuesta de Canadá. Señor presidente, Canadá nos ha contactado de nuevo, informó el secretario del CSN. Esta vez, el contenido es completamente diferente. Solicitan ser anexionados por nuestra nación. ¿Anexión? El rostro del presidente se llenó de asombro. ¿Canadá quiere ser parte de nosotros? Sí, en forma de región autónoma especial. La defensa y las relaciones exteriores serían nuestra responsabilidad, mientras que la gobernanza interna sería gestionada de forma autónoma por Canadá, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, entregando un documento. Y están dispuestos a proporcionarnos casi todos los recursos del país de forma gratuita. El presidente se quedó sin habla por un momento. Esto es algo que nunca antes había sucedido en la historia, dijo el ministro de Defensa. Una nación grande que pide la anexión a una nación más pequeña. Es literalmente un camarón que intenta tragarse una ballena. La pregunta es, ¿podemos tragarlo? Desde el punto de vista militar, es difícil, respondió el director de Planificación Estratégica. Pero desde el punto de vista diplomático, es factible. En el momento en que aceptemos a Canadá, se convertirá en territorio del Reino de España. Estados Unidos no se atreverá a actuar imprudentemente. ¿Aceptará Estados Unidos? Por supuesto que estarán furiosos. Pero no pueden ir a la guerra con España por esto, explicó el subsecretario de Asuntos Exteriores. Somos uno de los aliados más cruciales de Estados Unidos. Semiconductores, alta tecnología, cadena de suministro, posición geoestratégica. Nos necesitan para demasiadas cosas. No pueden perder a España por Canadá. El presidente respiró hondo. Señores, seamos honestos. ¿Es esto realmente beneficioso para nuestro país? El secretario del CSN desplegó los datos. La seguridad energética se resolverá por completo. El petróleo y el gas natural se obtendrán de forma estable de Canadá. Nuestra dependencia de Oriente Medio se reducirá a cero. Las tierras raras también. Actualmente, nuestra línea de vida está en manos de otros, pero las reservas de tierras raras de Canadá son extremadamente ricas. Solo este punto, el valor estratégico, es incalculable. El ministro de Transporte también dijo, y la ruta del Ártico. Es la línea de vida logística del futuro. Una vez que se abra, el tiempo a Europa se reducirá a la mitad. Y esta ruta será dominada por nosotros. El presidente miró a todos sus asesores. ¿Alguna objeción? El jefe del Estado Mayor de la Defensa levantó la mano. Me preocupa la carga militar. Defender a Canadá requerirá un presupuesto enorme. No necesitamos defensa directa, dijo el secretario del CSN. Solo necesitamos el nombre. El hecho de que Canadá se convierta en territorio español es en sí mismo el escudo más fuerte. ¿Se atreverá Estados Unidos a invadir territorio del Reino de España? La sala se quedó en silencio de nuevo. Bien, el presidente parecía haber tomado una decisión. Aceptamos. Pero hay 3 condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, Canadá debe celebrar un referéndum nacional para asegurar la legitimidad. Debemos demostrar que esto no es una anexión forzada. Segundo, notificar formalmente a las Naciones Unidas para obtener el reconocimiento de la comunidad internacional. Tercero, debemos coordinar previamente con Estados Unidos. Es mejor informarles de forma proactiva y convencerlos, en lugar de ser descubiertos en secreto, lo que llevaría a una ruptura de relaciones. El secretario del CSN asintió. Sí, señor presidente. Comenzaré a trabajar inmediatamente. La noticia comenzó a filtrarse. Al principio, solo eran rumores de que Canadá y España estaban planeando algo grande en secreto. Finalmente, Reuters lanzó la noticia exclusiva. Canadá impulsa la anexión a España. El mundo entero se conmocionó. La reacción más violenta provino de Francia.
En el Elíseo, se celebró una conferencia de prensa de emergencia. El ministro de Asuntos Exteriores francés declaró en voz alta: Francia nunca aceptará esta decisión. Quebec es una región francófona, parte de la cultura francesa. Deberían volver a Francia, no unirse a España. Pero la reacción interna de Canadá fue fría. El primer ministro de Quebec emitió una declaración oficial: cuando estábamos en crisis, Francia no hizo nada. No necesitamos solidaridad verbal. Elegimos a España. En el centro de Montreal, estallaron manifestaciones a gran escala. La gente agitaba la bandera rojigualda y gritaba: Europa nos ha traicionado. Elegimos a España. El gobierno francés se quedó sin palabras. Alemania y el Reino Unido también emitieron declaraciones, pero fueron tibias. Lamentamos, pero respetamos la elección de Canadá. Europa se retiró silenciosamente. Se llevó a cabo una votación nacional en Canadá. La participación fue del 85%. El resultado final: 62% a favor, 38% en contra. El pueblo canadiense había tomado su decisión. En lugar de convertirse en un estado de Estados Unidos, preferían ser socios de España. En la plaza de la colina del Parlamento en Ottawa, decenas de miles de ciudadanos se reunieron. El primer ministro de Canadá subió al estrado. Su voz temblaba: queridos ciudadanos, hoy hemos tomado una decisión histórica. No hemos renunciado a la independencia. Por el contrario, hemos elegido la verdadera independencia. Estados Unidos quería tragarnos. Europa nos abandonó. Pero España es diferente. España eligió respetarnos. Hoy, hemos elegido la dignidad. La plaza estalló en atronadores vítores. Luego, ante la mirada de todo el mundo, la bandera de la hoja de arce en el edificio del Parlamento comenzó a descender lentamente. En su lugar, la rojigualda de España ascendió con fuerza. El orden mundial se reescribió silenciosamente en ese momento. El día que la bandera española ondeó, la Casa Blanca se sumió en el silencio. El presidente Trump no hizo ninguna declaración durante 2 días. Los medios de comunicación de todo el mundo contuvieron la respiración, queriendo saber cómo reaccionaría Estados Unidos. Al tercer día, la sala de prensa de la Casa Blanca estaba abarrotada de reporteros. Trump subió al estrado, con una expresión inusualmente seria. Señoras y señores, sobre la decisión de Canadá, sé que muchos quieren saber la reacción de Estados Unidos. Los reporteros prepararon sus bolígrafos. Francamente, al principio, estaba furioso. Nuestro vecino eligió una nación tan lejana al otro lado del Atlántico. Pero luego, pensé, ¿por qué Canadá tomó esa decisión? Es porque no respetamos a Canadá. Lo del Estado 51, lo decía en serio, pero eso no era lo que Canadá quería. España es diferente. España trata a Canadá como un socio igualitario. Un reportero levantó la mano. Señor presidente, ¿así que Estados Unidos reconoce este resultado? Trump asintió. Si es España, lo reconozco. La sala de prensa estalló en un murmullo. España es uno de nuestros aliados más importantes. Sus semiconductores y su alta tecnología son necesarios para nosotros. También necesitamos urgentemente a España para contrarrestar a nuestros adversarios en Europa y el Mediterráneo. No podemos perder a España para obtener Canadá. Eso sería una tontería estratégica. Por lo tanto, Estados Unidos decide dar un paso atrás. Respetamos la nueva relación establecida entre España y Canadá. Los obturadores de las cámaras se dispararon. Este fue un momento histórico. Estados Unidos se había retirado. Los medios globales emitieron teletipos simultáneamente. Reconoce la fusión Canadá-España. Trump se retira por el factor España. Llega una nueva era, la era del respeto. En Madrid, decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles de la Gran Vía. Los vítores resonaron en el cielo. ¡España! ¡España! El presidente de España pronunció un discurso especial desde el Palacio de la Moncloa. Queridos ciudadanos, hoy pasamos una página histórica. El Reino de España y Canadá iniciarán una nueva relación de asociación. Sé que algunos se preocuparán por si tenemos la capacidad de asumir esta carga, pero tengo confianza. Hemos superado los dolores de la historia y nos hemos levantado de las crisis. De ser un país con problemas hemos pasado a ser un centro tecnológico del mundo. Para nosotros, nada es imposible. Canadá no es nuestra colonia. Son nuestros socios iguales. No gobernaremos a Canadá, prosperaremos juntos con ellos.
Los aplausos estallaron en la plaza. Una semana después, en Madrid, en el recién establecido Comando de Defensa Combinado Hispano-Canadiense, se llevó a cabo una ceremonia de inauguración. La rojigualda y la hoja de arce ondeaban lado a lado. Un general español le estrechó la mano a un general canadiense. Por favor, enséñenos. Al contrario, gracias por aceptarnos. Los ojos del general canadiense estaban húmedos. Casi fuimos devorados por Estados Unidos. España nos salvó. No, dijo el general español, dándole una palmada en el hombro. Canadá tomó una decisión valiente. A partir de ahora, somos una familia. Todo Canadá comenzó a experimentar cambios trascendentales. Empresas españolas como Navantia, Indra y Telefónica se establecieron en los puertos de Vancouver y Toronto, con inversiones masivas. En Toronto se construyó el centro de música pop más grande de habla hispana del mundo. La cultura española arrasó con una fuerza sin precedentes. En el Departamento de Estudios Europeos de la Universidad de Ottawa, el número de inscritos en las clases de español se disparó. Aprender español abre más oportunidades de empleo. Las grandes empresas españolas están estableciendo plantas aquí. Los jóvenes canadienses comenzaron a mirar hacia España. El mayor cambio provino del sector energético. En los yacimientos de arenas petrolíferas de Alberta, las empresas energéticas españolas comenzaron a construir instalaciones a gran escala. Se inició la construcción de un oleoducto directo a los puertos del Pacífico. Ahora, ya no tenemos que depender de Oriente Medio, dijo el ministro de Economía español con una sonrisa. La seguridad energética se ha logrado por completo. En el Ártico, el nuevo rompehielos de investigación español Juste abrió con éxito una nueva ruta. La ruta del Ártico está completamente abierta, gritó el capitán por radio con entusiasmo. Solo se necesitan 20 días para llegar a Europa. 10 días más rápido que el Canal de Suez. El sector logístico español estaba en éxtasis. Un año después, el presidente del Reino de España fue invitado a subir al estrado como observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estimados representantes de los Estados miembros, dijo, con los ojos del mundo puestos en él. Hace un año, España y Canadá iniciaron un experimento completamente nuevo. Hemos demostrado que la unidad se puede lograr no por la fuerza, sino por el respeto, no por el dominio, sino por la cooperación. Muchos tenían dudas sobre esto, pensando que era imposible. Pero lo hemos logrado. Hoy, Canadá prospera. España continúa creciendo. Hemos demostrado que otro modelo es factible. La era de la gran potencia, devorando a los débiles ha terminado. Ahora es la era de la prosperidad mutua, de trabajar juntos. La sala estalló en un aplauso sostenido. En un hogar normal de Ottawa, un anciano de cabello blanco sentó a su nieto en su regazo. Hijo, el abuelo te contará una historia. ¿Qué historia? La historia de cómo conocimos a España. El anciano había sido un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Canadá. En ese momento, estábamos realmente desesperados. Estados Unidos quería tragarnos. Europa nos abandonó. Fue entonces cuando apareció España. Eran una nación fuerte, una nación que nos respetaba. Solíamos subestimarlos, pensando que eran solo una nación más en Europa, pero al final, España fue el único país en el que pudimos confiar. Abuelo, ¿así que ahora somos españoles? No, hijo. Seguimos siendo canadienses. Pero también somos socios de España. ¡Qué bien! Me encanta el chocolate español. Y sus películas son geniales, dijo el niño. El anciano acarició el cabello de su nieto y sonrió. Sí. Al abuelo también le gusta España. Porque nos salvaron. Fuera de la ventana, la rojigualda ondeaba majestuosamente con el viento. El anciano miró la bandera y pensó, ese día, no elegimos una superpotencia. Elegimos la dignidad, y el nombre de esa elección es el Reino de España. El mundo había cambiado silenciosamente. Una era donde la fuerza prevalecía sobre la justicia se estaba desvaneciendo. Una era donde el respeto es poder había llegado. Y el centro de esta revolución era España. El día que 40 millones de canadienses eligieron a España, el orden mundial cambió para siempre.